Hola mis niños y niñas, ya estamos a mitad de semana a trabajar en nuestra clase de lenguaje. El objetivo en esta clase es comprender una carta, extrayendo información explícita e implícita, formulando una opinión sobre algún aspecto que encontremos en la lectura y fundamentándola con información del texto. Antes de leer el texto correspondiente a esta clase, desarrollaremos la actividad 1 y 2 de la página 107 de su libro. Aquí debemos considerar las circunstancias actuales y los medios de comunicación que ustedes conocen. Y con la ayuda de un familiar que sea mayor que ustedes, completarán el cuadro que aparece en esta página. En la pregunta 1, ustedes deberán responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo te comunicarías con un amigo o una amiga de otro país? Y deberán encerrar una opción. Las opciones que nos entregan son carta, correo electrónico, llamada de teléfono, WhatsApp, Facebook u otro. Luego que ustedes seleccionen solo uno, van a responder la pregunta 2. En la 2 dice, piensa en características positivas y negativas de este medio para expresar sentimientos de amistad. Y completan la tabla. Donde dice medio elegido, ustedes van a colocar el que ustedes encerraron en la actividad 1. Y luego van a escribir las cosas positivas que tiene este medio de comunicación y las cosas negativas. Ahora recordaremos algunos aspectos y características importantes de la carta. La carta es un medio de comunicación escrito que permite interactuar con una persona que se encuentra ausente. La persona que envía la carta es el remitente y suele ser el mismo que el emisor, es decir, el que escribe. La persona a la que se dirige la carta es el destinatario. Cuando recibe y lee la carta pasa a ser un receptor, ¿cierto? Recepciona la carta. El mensaje que el emisor envía al destinatario cumple diversos propósitos. Recuerdan que lo vimos en la clase anterior, como informar, dar una opinión o expresar sentimientos. El lenguaje que se emplea en una carta depende del grado de confianza entre el emisor y el destinatario, pudiendo ser familiar o formal. La clase anterior escribimos una carta de carácter familiar, ¿cierto? Tenía un vocabulario sencillo. Dice, actualmente la tecnología ha reemplazado las cartas por otros medios de comunicación, como el correo electrónico o email, o redes sociales como WhatsApp, Facebook, que contactan a la gente de forma casi instantánea. Sin embargo, la carta sigue siendo un medio valioso, pues puede ser conservada y releída incluso años después. Ahora, ustedes deberán leer la carta que aparece en la página 108. Esta carta es enviada por Khalid Gibran a su amiga Mari Haskell. Así que a leerle y colocar mucha atención. Nos podemos fijar igual y recordar la estructura de la carta a medida que avancemos con nuestra lectura. Una vez finalizada la lectura de la carta, deberán responder las actividades propuestas en la página 109 y 110, de la pregunta 1 a la 4. En la 1 dice, ¿qué le agradece Khalil a Mari? Subraya en la carta la información que te permite responder y redacta tu respuesta. Para ello, se deberán enfocar en el primer y el tercer párrafo de la carta. Recuerden que los párrafos finalizan con un punto aparte, ¿ya? Para que los puedan identificar. Luego, en la pregunta 2 dice, ¿cómo es el estado de ánimo de Khalil cuando le escribe a Mari? Fundamenta con parte de la carta. En la pregunta 2, ponte en el lugar de Khalil e identifica qué puede estar sintiendo como para expresar las palabras que escribe a su amiga. ¿Ya? Y ahí deben identificar partes de la carta donde ustedes reconozcan cuál era el estado de ánimo de Khalil. La pregunta 3 dice, según tu opinión, ¿cuál es el sentimiento más importante que se expresa en la carta?
y lo deben justificar con algún fragmento del texto, ¿ya? Así que es súper importante que nuevamente se pongan en el lugar de Khalil y puedan identificar cuál es el sentimiento que él tiene al minuto de que expresa en la carta, de escribir en su carta. Y para finalizar, en la página 110 responderemos la pregunta número 4, que dice: completa la información de la carta leída. ¿Qué nos pide? ¿Quién es el emisor? Es decir, quién escribe la carta, quién es el destinatario, para quién va dirigida la carta y cuál es el propósito del mensaje. Aquí recordaremos que el emisor es quien envía el mensaje, el receptor es quien recibe y el propósito del mensaje es la razón por la cual se envía la carta. ¿Ya? Para eso debemos estar muy atentos en el mensaje que está, ¿cierto?, en la carta que acabamos de leer en esta clase. Ya, mis niños, es miércoles, mitad de semana y vamos ya por terminar nuestra carga completa. Espero finalicen su actividad, cualquier duda a través de mi WhatsApp y me envían los reportes por favor para ir revisando. Que tengan un muy lindo día.